Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Espero que estés a punto para el primer pod que realizo con dos personas que tienen opiniones contrapuestas. Hoy me siento con Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y con Pi Holt, miembro respetado de la comunidad hispana por sus aportes siempre enfocados a la soberanía y la privacidad. Con ambos tengo una charla excelente sobre Bitcoin y el KIC. Si eres de los que no sabe si acumular Bitcoin con o sin KIC, no sé si este pod despejará tus dudas, pero sí que está lleno de reflexiones para que escojas el camino que más encaje contigo. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors, que ya lo he dicho alguna vez, pero les agradezco mucho su apoyo, pues les sería quizá más fácil apostar por contenido en inglés y aquí están. El primero de ellos, y muy importante, es hodlhodl.com. ¿Por qué importante? Pues bien, como comentaremos en el pod, la regulación y los políticos parecen que no tienen límite arrinconando nuestra privacidad. Y ante esta situación, hodlhodl.com es una plataforma web en la que, cumpliendo todas las normativas, incluso la quinta directiva europea, puedes comprar Bitcoin sin pasar ningún proceso de KIC. ¿Por qué? Porque HODL ni compra ni vende Bitcoin, solo hace de plataforma intermediaria para supervisar que la compra-venta sea efectiva y que no haya ningún actor malicioso que intente estafar a otro. En HODL puedes comprar Bitcoin a otros particulares con total seguridad y sin entregar la custodia de tus fondos a ningún actor centralizado. Anímate a apilar los satoshis de esta semana en hodlhodl.com y ya verás que no es nada difícil tener Bitcoin sin KIC. Y luego puedes seguir pagando tus impuestos, igual, como siempre. Una cosa no quita la otra. Échale un vistazo a hodlhodl.com y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, recibirás un descuento en comisiones para siempre. Y luego está Bitrefill, la empresa con la que todo bitcoiner puede vivir con Bitcoin. En la web de Bitrefill puedes conseguir bienes y servicios utilizando Bitcoin y Lightning. Sus tres principales grupos de servicios son las tarjetas regalo, recargas móviles y servicios para la Lightning Network. Sigo leyendo por Twitter aquello de que con Bitcoin no se puede comprar nada. Bueno, pues si ellos supieran lo que te ofrece Bitrefill, no sé si dirían lo mismo. Porque yo con Bitcoin y con Bitrefill puedo vivir sin problema. Por ejemplo, la comida en Carrefour o hipermercados del Corte Inglés, la gasolina en Cepsa, mi ropa deportiva en Decathlon, mi entretenimiento en Netflix y Nintendo, y la música con Spotify. Todos estos servicios están disponibles con tarjetas regalo de Bitrefill, todas ellas pagadas con Bitcoin. No me digas que no es genial poder vivir así. Échale un vistazo a todo el resto de servicios que tiene Bitrefill siguiendo el link que encontrarás en la descripción y pasa un buen rato sorprendiéndote de lo fácil que es disfrutar de tus satoshis sin KIC. Hay podcasts donde la estructura que he preparado manda y rige toda la conversación. En pods como el de hoy, la estructura saltó por la borda a la tercera pregunta y se improvisó prácticamente todo. Porque es un tema tan de creencia y de maneras de entender Bitcoin que, escuchando a Mauricio y Peter, no queda otra que dejarse llevar en un tema tan importante como es el KIC o las políticas de conoce a tu cliente. Conversando sobre el KIC tratamos eventos como la Orden Ejecutiva 6102 de 1933, Bretton Woods 1944, Control Cambiario de Venezuela de 2003, Silk Road de 2014, Binance y el Mixing en 2019 y el Ledger Leak de este mismo año, en 2020. Antes de dejarte con el pod, te animo a que sigas el debate en Twitter y que comentes debajo del tweet de publicación cuál es tu opinión sobre este tema. ¿Consideras que el KIC no es malo y puede ir de la mano de Bitcoin? ¿O eres como Peter que cree que Bitcoin no fue inventado para el KIC y que tarde o temprano el gobierno vendrá por ti? Bueno, espero leer tus comentarios y ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Mauricio, y buenas tardes, Peter. ¿Cómo estáis? Muy bien, Luna. Muy bien. Encantado de estar acá. Buenas tardes, Luna. Gracias por la invitación y gracias por tenerme.
Pues hoy en un pod yo creo que interesante para hablar de uno de los temas que no dejan indiferente, ¿no? Y de los que da que hablar. Da que hablar a favor, da que hablar en contra, da que hablar a favor pero con matices. Entonces vamos a intentar poner un poco no de claridad, sino de reflexión, yo creo, sobre la materia del KIC. Ya advierto que estoy un poco mal de la voz, entonces voy a ir haciendo lo mejor que pueda, pero sí, bueno, si veis que voy tosiendo o haciendo interrupciones, ya pido disculpas por adelantado, pero bueno, las cosas de esto, de cuando va llegando el frío y que uno se lo pasa demasiado bien el fin de semana y acaba pagando las consecuencias. A ver, sobre el tema del KIC. En español, con las políticas de conoce a tu cliente. He hablado con ambos de este tema en privado, ¿no? Y ahora quiero ver un poco así en directo cuál es vuestra posición. Porque yo en general, más allá de vosotros dos, lo que he detectado es que hay como tres posiciones. Los que están en contra del KIC, los que están en contra pero quieren cumplir con la ley y aplican el KIC, y los que están a favor del KIC, ¿vale? Sería las tres posiciones, a lo mejor vosotros creéis que hay alguna más, pero son las tres posiciones que yo he encontrado. Os he saludado, os he presentado, pero ahora déjame decir que vamos a reflexionar de este tema contigo, Mauricio, que eres el CEO de Leden, que es empresa de créditos colateralizados en Bitcoin con sede en Canadá, y Pijold, que eres miembro respetado de la comunidad hispana de Bitcoin y con un fuerte enfoque a la privacidad. Antes de saltar de lleno al tema que ahora os iré explicando, desmenuzando, sobre las tres posibles posiciones que acabo de explicar con respecto al KIC. ¿En cuál os ubicáis cada uno de vosotros dos? ¿Y por qué? Mauricio, por ejemplo, para empezar. Gracias, Luna. Bueno, mira, antes de, digamos, saltar a qué lado de la banda en qué lado de la banda te sientas, yo creo que, ¿sabes? Es fácil simplificarlo, digamos, con esas tres posturas que estás proponiendo. Sin embargo, yo lo que quiero es, digamos, dar una especie de resumen de lo que yo entiendo como KYC y de qué haría yo, o qué veo yo, cuáles son los positivos y los negativos que yo veo, ¿verdad? Básicamente, para mí el sistema de conocer a tu cliente fue un sistema que se implementa por generalmente gobiernos para proteger a los usuarios y para prevenir que participantes antagonistas a los intereses de ese gobierno se beneficien del sistema financiero que ese gobierno crea y protege, ¿verdad? Evidentemente, para el gobierno poder ofrecer estos beneficios, tiene que saber y entender a quién le está proveyendo estos beneficios. De manera que si ellos identifican que una persona antagonista o que está tratando con intereses adversos a los de ellos se está beneficiando del sistema, pueden rápidamente tomar medidas para que no se lastime o se perjudique a ninguno de sus personas. De hecho, por un poquito de contexto, la primera ley, como conocemos hoy lo que es KYC moderno, se instaló cuando los Estados Unidos lanzó la protección a los seguros de los depósitos de los bancos, FDIC Insurance, en los años 50. Y ese es el origen de lo que se llama KYC moderno. Entonces, obviamente, como cualquier otro sistema que se crea, tiene buenas cosas y cosas malas, pero no es un sistema perfecto. En la postura que yo me encuentro es que la que yo sí creo que un gobierno puede tomar muchas medidas que beneficien a sus ciudadanos, como por ejemplo en Canadá, a través del KYC se prestan servicios como la salud gratuita, que solo se puede prestar si se verifica la identidad de una persona, como inmigración, como impuestos y otro tipo de cosas que son muy importantes para que una sociedad funcione. Entonces mi postura sería por optar por arreglar o mejorar los esquemas que existen de KYC, no solo a nivel local, pero a nivel mundial, porque la otra parte de esa conversación que Bitcoin destapa, que no existía anteriormente, es que ahora puedes tener KYC en un país y básicamente satisfacer los requerimientos de KYC de una plataforma que presta servicios en otro país, lo cual abre muchas más puertas de las que cierra y creo que es un beneficio neto
para las personas que anteriormente no podían acceder a estos servicios en sus países locales. Uh-huh. Peter, ¿cuál es tu posición respecto al KYC? Sí, yo creo que el KYC es una política que crean los estados básicamente para el cumplimiento y entrega de información de las personas, ¿no? Si vamos a lo más básico o al procedimiento más básico de KYC, inicia desde desde el mismo nacimiento, ¿no? Que tú tienes que registrarte, te crea una identidad, entregas información de dónde vives. O sea, desde el nacimiento, cada individuo tiene que entregar información al Estado y dependerá de lo que haga el Estado con esa información según los gobernantes que tenga ese Estado. Si son gobernantes que son demócratas, que respetan las instituciones, que creen en las libertades de los individuos, creo que no tendría mayor problema, pero lo que vemos tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, es que esa información que están entregando a las personas, los estados la están usando básicamente para cobrar impuestos, para saber y detectar dónde están cada uno de sus ciudadanos en caso de que lo requieran en conflictos bélicos o para saber qué hace cada una de las personas, qué hace con su vida, qué compra, a dónde va, si incluso al llegar al extremo de si tiene alguna enfermedad, si tiene alta temperatura o baja temperatura, como estamos viendo ahorita con el tema del COVID. Entonces creo que entregar información y vinculando esto con el dinero, que es el particular que tenemos, ¿no? Con el caso del Bitcoin, es una inmensa debilidad que puede llevar al individuo a perder más libertad de la que ya ha perdido. Porque como decía Mauricio, estos procesos de entrega de información y de KYC iniciaron en Estados Unidos y se han venido implementando en el resto de países, pero es que no todos los países tienen la misma institucionalidad que puede tener Estados Unidos o puede tener Canadá o puede tener los países occidentales de Europa. Entonces es una tremenda preocupación de entregar información y a quién se le está entregando y si un gobierno, en este caso un gobierno autoritario o algún delincuente se puede hacer de esa información, es un peligro para las personas. Entonces, básicamente, mi postura es contraria a la entrega de información y al KYC, más si está vinculado con el Bitcoin. Tenéis razón, he hecho trampa en esta primera pregunta porque he puesto la pregunta del KYC sin relacionarla con el dinero, o en este caso con Bitcoin. Ha sido una pregunta muy general y es verdad que el KYC pues, puede tener ciertas ventajas en muchos campos, ¿no? Y también puede tener muchas desventajas cuando estamos hablando de KYC relacionado con el cash digital, que es lo que proponía Satoshi para que fuera Bitcoin, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña introducción. Va a ser de esos momentos donde yo voy a leer un poco, porque para tener como de background un par de definiciones para este pod, he mirado de buscar qué es el KYC, ¿no? Cómo lo explica. Y en Wikipedia, que es así como un poco lo más neutro que puedes encontrar, pues del KYC dice que es la política de conozca a su cliente, es el proceso por el que una empresa verifica la identidad de sus clientes. El objetivo, esto es importante, de las directrices de KYC son evitar que los bancos sean utilizados intencionalmente o no por elementos criminales para actividades de lavado de dinero. El KYC permite a los bancos entender mejor a sus clientes y sus transacciones financieras. Esto les ayuda a gestionar sus riesgos con prudencia, ¿vale? O sea, al final da la sensación que sirve mucho para ayudar a los bancos, ¿ok? Y luego los controles de KYC típicamente incluyen lo siguiente: recolección y análisis de información básica de identidad, como el documento nacional de identidad, por ejemplo, o carnet de conducir, etc. Determinación del riesgo del cliente en términos de propensión a cometer el lavado de dinero. Esto me da un poco más de miedo, porque es un poco como que quieren prejuzgarte, hacer un poco de precrimen, y eso me lleva a pensar en Minority Report, la película.
Tercera cosa, sirve para la creación de una expectativa del comportamiento transaccional de un cliente y seguimiento de las transacciones de un cliente frente al comportamiento esperado y perfil registrado, así como el de los pares del cliente con los que se relaciona. Eso es una definición y con diferentes consideraciones sobre el KIC. Pero claro, el KIC no es lo mismo que la identidad. Ahora mismo os estaba escuchando y un poco como que al final es difícil encontrar la separación, ¿no? La identidad es la otra definición que he buscado. Y quizá es uno de esos términos que hemos llegado a confundir con el tiempo. La identidad en lo personal y más filosófico es el conjunto de rasgos propios de un individuo. Estos rasgos caracterizan al sujeto frente a los demás. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto al resto. Eso es como la identidad, lo que uno entiende por su identidad, pero luego hay la identidad que te da otro o que te da un estado, ¿no? La versión más temprana de identificación física aparece en una ley que introdujo Enrique V de Inglaterra en el 1414. ¿Vale? O sea, el primer identificación físico es del 1414. Luego ya, por ejemplo, en 1915 Gran Bretaña ya obligaba a que la identificación tuviera fotografía. O sea, y luego también he encontrado otro dato. En 1996 tener identificación física era obligatorio en 100 países. ¿Vale? Por último dato, como previa de este podcast, añado que la relación de Bitcoin con la identidad. Si miramos lo que dijo Satoshi Nakamoto en un post de Bitcoin Talk, dijo lo siguiente. Los bitcoins son enviados entre direcciones que son esencialmente números aleatorios sin información identificativa. La posibilidad de ser anónimo o seudónimo recae en ti, en no revelar ninguna información sobre ti que se asocie a la dirección de Bitcoin que utilizas. Si publicas tu dirección Bitcoin en una web, entonces estás asociando esa dirección y cualquier transacción de esta al nombre con el que has hecho la publicación. Vale. KIC, identidad y luego la relación de Bitcoin con estas dos. Vamos a centrar lo que queda de podcast en los procesos de KIC con servicios Bitcoin, que al final lo que se entiende como un proceso de KIC es el proceso por el que se vincula la identidad de cada persona con unos Bitcoins determinados. Tenemos KIC en servicios quizá más lógicos, que sean los primeros que quiera atacar la legalidad, la regulación, que es la compra y venta de Bitcoin, ¿no? Los exchanges, los on-ramps. Pero luego también estamos viendo que los KIC, la regulación lo está llevando al extremo, de que todo lo que toque Bitcoin tenga la obligación de hacer algún tipo de KIC. ¿Por qué es malo tener Bitcoin con KIC? ¿Qué pierdes y qué ganas si tus Bitcoin no tienen KIC? Bueno, principalmente cuando tú accedes a una de estas plataformas que te solicitan información para tú acceder a Bitcoin, básicamente ya tienes que ir en contra de la misma filosofía de Bitcoin, que es una red sin permiso, resistente a la censura, donde básicamente lo importante es que puedes realizar transacciones de igual a igual con otras personas. Entonces, es una barrera de entrada que limita a personas que tengan identificación y que estén en un país determinado. Sabemos de plataformas que no permiten, por ejemplo, que algunos países, personas de algunos países puedan comprar Bitcoin en sus plataformas, básicamente por el requerimiento del cumplimiento de información y de zona geográfica donde viven. Entonces, en un principio es una barrera de entrada para las personas que no tienen una identificación o que no quieren entregar sus datos privados. Segundo es que estas plataformas han venido cada vez incrementando los requerimientos y los documentos que exigen. Y además de eso,
están usando ahora los métodos de heurística para saber qué hacen sus clientes con sus bitcoins. No solamente es una barrera de entrada, sino que también es una barrera de cumplimiento de lo que tú haces con tus monedas. Entonces es sumamente peligroso, a mi modo de ver, que una moneda esté vinculada con tu identidad. Primero porque te elimina toda posibilidad de negación plausible que tú puedas tener de esa moneda. Si por ejemplo, esa moneda que tiene tu nombre marcado, termina en un mercado del que tú nada tienes que ver, entonces es un problema porque tú tendrías que dar cierta información de cómo tú gastaste tu moneda y por qué la gastaste de esa forma. Entonces, lo que debemos entender los que estamos en Bitcoin, primero es que es un libro público al que todos tenemos acceso, incluyendo gobiernos, hackers, personas que pueden estar buscando el bien como pueden estar buscando el mal. Entonces, imagina que una moneda o que un billete, para llevarlo a una analogía, un billete, cuando te lo entreguen, entonces tengas tú que colocarle tu nombre. Este billete me pertenece a mí. Luego la persona a la que tú le entregues ese billete para comprar cualquier producto, entonces también le colocas su nombre. Entonces, si ese billete termina en un sitio en el que están comprando de repente alguna mercancía que el gobierno o cualquier otro ve como que no es del todo legal, entonces ellos harían un rastro de quiénes son todos los nombres que están marcados sobre ese billete. O sea, cuáles son los nombres que están puestos en ese billete. Entonces lo mismo puede ocurrir con Bitcoin, porque sabemos que este método de heurística asociadas con la identidad, entonces abren un abanico de posibilidades a las personas que quieran hacer este tipo de investigación. Entonces es muy delicado y yo lo veo como una barrera de entrada a Bitcoin. Mauricio, te pregunto la contra a ti. ¿Por qué es bueno tener Bitcoin con KIC? ¿Qué ganas? Mira, no, buena pregunta. Yo creo que una de las partes o importantes entender es por qué la mayoría de las plataformas a escala han venido teniendo que incrementar sus requerimientos de KIC. ¿Qué es lo que hace que estas plataformas tengan que hacer esto? ¿Y por qué los clientes finales al final, o por qué, digamos, la gama de servicios que requieren KIC es más avanzada o tiene más seguridad desde el punto de vista de un inversionista que las que no tienen KIC? Y eso eso nace en gran parte de que los requerimientos de KIC y las obligaciones de implementar este tipo de requerimientos vienen de naciones desarrolladas. Por ejemplo, una empresa con una sede en Estados Unidos o en Canadá se ve obligada a a requerir el servicio de KIC para poder satisfacer los requerimientos de un regulador. Para un buen ejemplo de una empresa que quiso hacer esto a escala, pensando que podía hacerlo a espaldas del regulador o que esto no iba a importar, podemos ver el ejemplo de BitMEX, que por varios años sirvió como la plataforma más grande de derivados del mundo. A Vox Populi dijo que eran enemigos del KIC, a Vox Populi ofrecieron pagarle a los reguladores de su país que no requería KIC, evidentemente, sobornarlo con un coco. Esto no sentó bien, evidentemente, con los reguladores americanos, que en muchas ocasiones solicitaron que BitMEX cumpliera con estas leyes, porque al facilitar la transferencia de valor como una plataforma en Estados Unidos, sin solicitar información de dónde está viniendo ese dinero y a dónde está yendo, y posiblemente financiando el terrorismo o haciendo otro tipo de cosas, los Estados Unidos te va a solicitar, si estás tratando con residentes en Estados Unidos, incluso si estás domiciliado fuera de su jurisdicción,
te va a requerir y obligar que que logre satisfacer los requerimientos de lo que se llama el Bank Secrecy Act, que, volviendo al primer punto que hablé, fue la raíz por la cual se creó la primera estructura de KIC. Entonces, ¿qué ganas cuando utilizas una plataforma que tiene acceso a KIC? Pues lo más probable es que sea una plataforma que tiene oversight. Oversight es, digamos, que tiene que reportarse a un regulador u otro. Por ende, tiene que tener procesos y controles, directores, jefes de compliance, etc. Y más allá de que esos requerimientos sean impuestos a nivel legal por el gobierno, más aún son implementados este tipo de requisitos por los bancos. Por eso es que a veces ves empresas tener que, digamos, retirar servicios de ciertas jurisdicciones, porque más allá de que el país, como los Estados Unidos, no tenga una sanción plena en Venezuela como país, tiene un gran número de sanciones ante varios individuos, y los bancos internamente toman la decisión de no tomar el riesgo de servir a ese país. Por ende, pasan esa consecuencia a la plataforma que utiliza ese servicio, y la plataforma tiene que tomar y seguir la línea para no perder el servicio a esa liquidez y a esos rieles, que son los rieles SWIFT de transferencia wire, que la gran parte del mundo quiere usar. Tengo una estructura del pod que ya veo que me voy a reventar. Bueno, ya me la he reventado nada más comenzar, pero es que creo que va a estar sucediendo constantemente, porque el tema es sumamente interesante y cambia con vuestras respuestas. Las respuestas que habéis tenido son muy distintas, y no hablo de si a favor o en contra, o si es bueno o malo, sino que, Mauricio, tú acabas de enfocar tu respuesta a la seguridad que tiene el usuario con la plataforma donde está comprando ese Bitcoin con KIC. O sea, como que el usuario puede estar más tranquilo porque va a tener oversight, como has dicho, va a ser más compliance, no entiendo, y va a seguir más regulación, y por lo tanto, digamos que es más sólida, ¿no? Más confiable. Mientras que cuando, o sea, tú has hablado de la plataforma y de la seguridad del usuario con la plataforma. Cuando has hablado tú, Peter, has hablado más de individuos, ¿no? O sea, te has olvidado de las plataformas, y has tirado más por el lado de la soberanía, y has hablado más de una relación del individuo con el Estado, y de cómo el Estado y los hackers al final pueden jugar con esa información. Una pregunta que lanzo, que me sale de escucharos, es que claro, es como dos maneras de entender, de verlo distintos, ¿no? El KIC es casi como un concepto filosófico, o sea, o de entender a Bitcoin, y están bien los dos lados, o creéis que no, que hay uno que es el correcto y el otro no es el correcto. Mauricio, por ejemplo, para seguir. Sí, no, es una muy buena pregunta, Luna, porque como te digo, es un tema que compagina muchísimas variables, ¿verdad? Yo creo que en concreto, para mí, uno de los problemas más grandes, o según, por ejemplo, te doy lo que yo he aprendido, digamos, según las experiencias con nuestros clientes. O sea, el gran problema viene cuando tú, como ciudadano, crees que el gobierno es antagonista hacia tu persona, ¿verdad? Cuando tú no puedes confiar en tu gobierno, por ende, tú no puedes confiar en los requerimientos de KIC de ese gobierno. O sea, hay dos cosas que yo creo que se agrupan a una, a veces por error o por la misma pasión. Los requerimientos de KIC y de identidad varían de país a país. El requerimiento de KIC que la mayoría del mundo conoce es el requerimiento de KIC de los bancos norteamericanos. ¿Por qué? Porque esos son los bancos con los que bancan la gran mayoría de las plataformas a escala, y son los que básicamente ofrecen el mejor servicio, la mejor liquidez, lo mejor todo. O los bancos europeos que tienen esquemas de KYC muy similares. Los esquemas de KYC y identificación, por darle un ejemplo, en Venezuela, de donde yo soy, son completamente diferentes. Y sí me atrevería a decir que están diseñados para lograr fines que son muy diferentes a los de Estados Unidos. En Estados Unidos se quiere incentivar y motivar a los actores corporativos, etc. En Venezuela se persigue, se busca y se arresta. Entonces crea incentivos muy, muy diferentes. ¿Qué sucede? Por ejemplo, para satisfacer un requisito de KYC en Norteamérica,
de la manera en que estamos estructurados ahorita, con una identificación que funcione, los usuarios podrían satisfacer los requerimientos de una plataforma internacional. O sea, tienen las herramientas para hacerlo. Donde creo que hay un problema que pasaba mucho y que creo que todavía pasa en muchos países es que el gobierno local ni siquiera tiene un sistema de identificación apto para que las empresas en países como Norteamérica puedan usar esa identificación para pasar el KYC de esa persona y prestarle ese servicio. Ese yo creo que es el mayor problema, porque ahorita, de la manera en la que yo lo veo, una persona que sea antagonista al gobierno tiene dos situaciones. Un ejemplo de una persona en Venezuela ahorita. Si eres una persona que está haciendo planes para emigrar del país y tienes miedo de lo que el gobierno puede hacer, probablemente para esa persona vale la pena investigar cómo hacer para correr el riesgo adicional o la complicación adicional para poder hacer la compra sin KIC, para tener más privacidad, hasta que te puedas ir o qué sé yo. Pero una persona que no se encuentre, digamos, en esa situación donde estás escondiéndote de tu gobierno para salir, que mayormente estamos hablando de la mayoría del mundo, porque no todo el mundo está buscando escaparse del país donde nació, esas personas encuentran confort en sentirse identificadas, reconocidas y que se puede hacer algo en el caso de que la persona no pueda. Porque otra cosa que se lanza como una manta en nuestra industria es que todo el mundo tiene la capacidad y el deseo de ser su propia custodia. Yo creo que eso en verdad empuja a muchísima gente a tomar riesgos indebidos, lamentablemente. Y no estoy sugiriendo por ningún momento que la manera de tenerlas es a través de custodia de terceros, no, tampoco estoy diciendo eso, sino que es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo. Y a veces, por la emoción y por la dinámica de la industria en la que estamos, donde las subidas son agresivas y rápidas, la gente sacrifica ese aprendizaje por la misma emoción y asume riesgos que no debió haber temido, como tuvimos el caso de la persona que perdió 1.4 millones de dólares haciendo custodia de sus propios bitcoins con el Edge Wallet, o no me acuerdo exactamente, con el Electrum, creo que fue. Pero bueno, esos son ciertos ejemplos que a mí me gusta dar, pero pauso porque hablo mucho. Peter, sobre si es una manera de verlo filosófico y si hay una visión que consideras que es la buena y la otra es la mala, o como explicaba ahora Mauricio, crees que hay matices y él apuntaba ahora que depende de la diferencia del gobierno que tengas, la diferencia geográfica en la que te encuentres. Sí, yo creo que en un principio es filosófico, ¿no? Porque lo primero que debemos saber es qué es Bitcoin para cada uno de nosotros. Si Bitcoin para nosotros es una inversión, o lo vemos como una inversión en la que entramos y luego recogemos nuestras ganancias en fiat, entonces eso tendrá una visión filosófica de lo que es Bitcoin. Pero si otros tenemos una visión de que Bitcoin es dinero electrónico, como el efectivo, como pasarse un billete de un individuo a otro, donde no hay terceros de confianza, entonces tenemos otra visión filosófica de lo que es Bitcoin. Y la visión filosófica que yo tengo es esa, es que Bitcoin es un dinero sin permiso, un dinero que tú puedes transferir sin que exista censura, un dinero al que tú envías sin un tercero de confianza. Entonces, para ese proceso o para esa función de Bitcoin, creo que el KYC es una traba y es como ligar aceite con agua, o sea, no pueden mezclarse, no se deberían mezclar. Yo entiendo que para personas que necesitan hacer inversiones y ven a Bitcoin como una inversión para luego recoger ganancias, bueno, deben cumplir ciertos requerimientos para entregar información, porque a la final ellos están interactuando en dos mundos que parecieran que no tuvieran una conexión, una buena conexión, que es el mundo fiat, el mundo legado que queremos cambiar, que es donde ocurren las cosas que pensamos que están mal, y el otro mundo, que es el mundo del Bitcoin, donde hay libertad, donde debería haber privacidad, donde las transferencias se hacen sin pedir permiso, pagando a quien nosotros querramos pagar. Entonces son dos mundos que parecieran no poder coexistir juntos, ¿no? Y entonces es lo que trae esta controversia, esta diatriba, ¿no? De que si es positivo la entrega de información a plataformas centralizadas, que es
pueden ser objeto de hackeo y de robo de esa información, como ya hemos visto que ha sucedido en el pasado, o optamos por un sistema donde lo que se quiere es la privacidad, se quiere hacer transacciones libremente y de una forma soberana, pues. Entonces, yo entiendo el punto de Mauricio y entiendo el matiz que él le da, ¿no? Pero imagínense, yo no cumpliría con ningún procedimiento de KYC de ninguna plataforma aquí en Venezuela, y menos optaría a tener Bitcoin de una plataforma en la que yo he entregado información personal para comprar Bitcoin. O sea, sería básicamente entregar mi ubicación geográfica, que sepan cuánto yo tengo, y que en el momento que el gobierno o cualquier ente necesite esa información, la solicite y la plataforma tiene que entregársela. Tiene que entregársela porque está bajo la jurisdicción del gobierno. Entonces, entregarle esa información al gobierno es básicamente que el gobierno ubique a la persona o ubique las monedas que tiene esa persona. Entonces, ahí Bitcoin pierde una propiedad que es básica, que es servir como un refugio seguro. Entonces, tú dices, ok, yo tengo la posesión de mis monedas, son mis llaves, son mis Bitcoin. Pero entonces, por otra parte, estoy entregando información personal de mi ubicación geográfica, de mi nombre, de dónde vivo, de dónde estoy. Entonces, por más que yo me llame, entonces cuando un ente o quien quiera, que puede ser cualquier tercero, quiera de mí esas monedas, las va a obtener, por más de que yo tenga las llaves. Es más, las tendrá más rápido de lo que si no las tuviera. Entonces, yo creo que Bitcoin y el mundo legado, el sistema legado de bancos tradicionales, dinero fiat, es como ligar dos cosas que no son posibles ligar. Es difícil que tú te sientas tranquilo teniendo Bitcoin, pero que tengas que entregar información personal para tú poder operar en esa red. Entonces, ¿para qué quieres salir de esa red? ¿Para qué quieres usar Bitcoin si puedes usar la red normal, la red de bancos tradicional? Hmm. Em, sigo pensando que es esto, ¿no? Que son maneras de verlo. Yo, a ver, quien me conozca un poco ya sabrá que yo, y Mauricio también, porque nuestras charlas por privado son... Yo hago de Peter, digamos, ¿no? Porque yo estoy más en el lado de Peter en esto. Obviamente en esta conversación voy a mantener neutral. Pero una de las dudas que me queda después de haber escuchado sobre todo la explicación de Mauricio es que Bitcoin, al ser inmutable y al que la blockchain que es tan segura y que no ha tenido fallas, etcétera, etcétera, y que es solo con una confirmación de un bloque ya es casi como para siempre, porque el 51% attack es muy costoso, etcétera. Pues con tanta seguridad hace que un Bitcoin que ha pasado KIC, tú realmente no puedes deshacer ese proceso, porque esa información, por un lado, está en un servidor tercero, de una empresa, de un servicio. Seguramente acabe llegando al gobierno si es requerido, y es posible que en el camino sufra un hackeo y acabe en la Darknet. O sea, un Bitcoin, lo acabamos de ver, por ejemplo, con Ledger, con el hack que tuvieron su e-commerce. No han encontrado información que relacione huchos, o sea, bitcoins, con nombres de persona, pero sí que han encontrado información de gente que tiene bitcoins. Y ahora no sé, yo perdí la cuenta, pero la última vez que lo vi, el hacker el que ha pagado por esa información en la Darknet, por ese hackeo de datos, de 1 millón de datos del e-commerce del fabricante de hardware wallets Ledger, llevaba 32 bitcoins escameados por phishing a los clientes de Ledger. Entonces, te escucho, te entiendo, Mauricio, hablas de gobiernos con unas garantías, pero como un Bitcoin que ha pasado un KIC no se puede deshacer, lo que sí que se puede deshacer es un gobierno sólido, y que un gobierno que tenía la economía
más sólida de Sudamérica como el venezolano acabe con la situación actual, ¿no? Mientras que esa información del KIC sigue allí. Bajo esta tesis, yo te la explico y tú qué piensas. No, me parece muy buena. Me parece que es una de esas preguntas que es buena voltearlas. Y yo te pregunto, ¿cada cuánto se cae un gobierno como el de Venezuela y cada cuánto existe un fraude financiero y cuál es la prioridad que tienes que proteger? ¿Verdad? Eh, para la 99,9999% del mundo sería protegerse contra fraude financiero. Me incluyo cuando digo que yo no pensaba que el gobierno de Venezuela, incluso a medida que estaba pasando ese desastre, uno cuando está internamente allá pensaba que todavía, digamos, podría haber un repunte, un rebote, etcétera. No, es un proceso gradual el cambio de un gobierno. No es algo que pasa de un día para otro. Eh, Incluso si cambia un político, de ese punto que cambia el político, que vayan en contra de ti, literalmente, si es de verdad que tú eres un blanco, digamos, antagonista y no eres una persona que simplemente está preocupada porque no te gustan las políticas, eso es un proceso, ese tiempo tarda. Montar un fraude financiero es tan sencillo como abrir un contrato inteligente, decirle a alguien X o Y y tratar de convencer a personas. Entonces, los gobiernos, yo creo, a través de las personas que tienen que hacer estas reglas, lo que la gente también se olvida es que son humanas también. No son perfectos. Todos hacemos lo mejor que podamos en base a la información que tenemos. Entonces, sí, perdí un poquito la pista de la línea que estaba diciendo, pero al final yo creo que es en gran parte eso. Hmm. Que digamos que confías en que los gobiernos cambian lentamente y que siempre habrá espacio para los usuarios para tener tiempo de maniobra, ¿no? En el caso de que un gobierno se vuelva malévolo, ¿no? O en contra de sus ciudadanos. Pues sí, esa es la otra, porque la otra que tienes que tomar en cuenta es, o sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Sabes? ¿Cuál es la alternativa de, o sea, porque si yo estoy en un país donde yo pienso que el gobierno pudiese cambiar y se puede ir en mi contra, pues naturalmente no voy a estar motivado a utilizar servicios que utilicen KYC. Y de nuevo, si algo que me gustaría recalcar es que yo creo que la belleza de Bitcoin y lo más importante que tiene Bitcoin es que te da la opción de hacer o no hacer KYC, que eso es lo más importante. Antes en el mundo fiat no tenías la opción, o sea, los gatekeepers de las transacciones electrónicas de dinero siempre han sido los bancos. No hay forma de mandar una remesa de Canadá a Estados Unidos a través de un banco. Bitcoin cambió eso. Pero antes de Bitcoin la única manera de mover dinero era con KYC. Y básicamente Bitcoin te dio la opción de no hacerlo si tú ves la oportunidad o beneficios en no tenerla. Pero a lo que quiero llevar es que no es un punto que se destaca mucho en la comunidad de Bitcoin, es que sí hay ciertas ventajas y beneficios cuando las plataformas pueden facilitar esos debidos procesos y utilizar esos rieles que son tan eficientes. Algo que quizá te vas a plantear para proteger tus Bitcoin, con o sin KIC, es subir de nivel y pasar tus fondos a una wallet física o hardware wallet. Si estás dudando entre dar el salto o no, yo te aconsejo que lo hagas, y si estás dudando entre qué dispositivo escoger, te recomiendo que antes de que tomes una decisión le eches un vistazo a la BitBox 2. Me gusta mucho la BitBox 2 porque es un dispositivo que crece contigo. Si eres principiante, la puedes utilizar con su app de Android o escritorio y recibir y enviar Bitcoin con su facilidad. Si eres más techie, puedes conectarla a tu nodo desde su propia app o desde Electrum y Spectre. Y si ya te sientes muy cómodo con Bitcoin, puedes plantearte hacer tu multisig en la BitBox 2 con total tranquilidad de poder verificar en tu dispositivo cuál es la dirección a la que estás recibiendo los fondos. Esta semana he publicado un pod en inglés con el CEO de Shift Crypto, los productores de BitBox 2, y la verdad es que he quedado todavía más encantado de lo que ya estaba. Si sabes inglés y te interesan los aspectos técnicos de una hardware wallet, te lo recomiendo. Ahí acabas de decir que, digamos que Bitcoin tienes la opción del KIC y
y no tener KIC, ¿no? Sé que hay la parte de la pregunta de Peter pendiente, pero voy a introducir otro tema y entonces te voy a preguntar a ti, Peter, porque esta semana un usuario de Twitter que se llama NixOps ha publicado un artículo que el título sorprende, ¿no? Y el título hace que empieces a leerlo. Y es medio largo, pero vale la pena. Se llama Bitcoin, la gran revolución que pudo haber sido. ¿Vale? Y básicamente lo que viene a decir es que el KIC es el mayor de los enemigos a los que se enfrenta Bitcoin. Dice que hemos pasado de obligar a exchanges a implementar KIC a que lo tengan que hacer servicios terceros que no venden Bitcoin, ¿no? Una frase que le rescato, la voy a traducir porque la he apuntado en inglés, dice, Bitcoin debería ser cash digital, lo deberíamos tratar como tal. Y no deberíamos confiar. No, si confiamos en que compañías controlen nuestro dinero, entonces, ¿por qué hemos ido por toda. O sea, ¿por qué hemos luchado tanto por Bitcoin? ¿No? Lo que viene a decir es. Eso ya lo tenemos. Eso ya es el sistema tradicional, ¿no? Bitcoin no está para que lo controle, para que, digamos, tengamos que pasar un KIC y una compañía nos diga si podemos o no podemos. Tú ahora venías a decir, Mauricio, que Bitcoin te da la opción de hacer transacciones por el cauce, digamos, del KIC, o te da la opción de vivir fuera del KIC. Yo te pregunto a ti, Peter, ¿qué opinas de esta afirmación que decía Mauricio? Porque, como bien decía Nixop, también hay la posibilidad de que un día esas transacciones pues también estén prohibidas, digamos, las que estén por fuera del KIC. Sí, con todo respeto yo discrepo de Mauricio en algunos puntos que él tocó, ¿no? Con todo respeto. Una de las cosas, Bitcoin no te da opción de usarlo con KYC o sin KYC. Bitcoin te permite usar su plataforma de enviar y recibir valor. O sea, el KYC básicamente se utiliza para tú poder salir de Bitcoin al mundo fiat. O sea, tú puedes permanecer, ganar en Bitcoin sin KYC, gastar en Bitcoin sin KYC y tranquilamente sin tener que entregar información personal. O sea, la opción a la que hacía referencia Mauricio, creo yo que es en el punto cuando tú necesitas salir de Bitcoin al mundo fiat o al mundo de los bancos tradicionales. Y sí, yo leí el artículo al que hiciste referencia y estoy de acuerdo con la línea central del artículo y creo que lo que ha sucedido es que se ha confundido, a mi modo de ver, a Bitcoin como una inversión, como una acción o como algo en que invertir para ganar dinero. Se ha confundido con su principio más básico, que es el de servir como un dinero digital, como efectivo digital. Entonces vemos Bitcoin como una inversión a largo plazo a la que le queremos sacar algún rendimiento, ¿no? Pero lo más importante es que Bitcoin funcione como una red de transferencia de valor sin solicitud de permiso, sin solicitarle permiso a nadie. Entonces, yo pienso que estas plataformas o este sistema de entregar información para usar Bitcoin no debería ser ni siquiera una opción para aquellos que creemos que Bitcoin es un cash digital. Básicamente porque elimina una de las propiedades que es la custodia, porque si tú ingresas a una plataforma, que luego la plataforma te va a solicitar información de cómo tú usaste tus Bitcoin. No sé si recuerdan, no sé si recuerdan en una oportunidad a un usuario de Twitter que denunció que había hecho un retiro de sus Bitcoin a un sistema de CoinJoin y extrañamente le bloquearon su cuenta en esa plataforma. Entonces, pidiéndole por qué él estaba haciendo uso de plataformas de CoinJoin. Entonces, básicamente, es una denegación de la custodia y de lo que tú haces con tus monedas.
Sí, no, me parece muy bien y si no te importa, Luna, quería saltar un segundo porque creo que se abrió la puerta perfecta para un comentario que es que Bitcoin es dinero. Y esa es la raíz de todo este problema de KYC. De hecho, que el término lavado de dinero viene de las leyes de KYC, de hecho, que las estaban haciendo. El término lavado de dinero viene de los 1940, de las mafias de droga en Estados Unidos. Al Capone, de hecho, él fue el que empezó a comprar laundromats, tiendas para lavar ropa con las ganancias de su negocio de las drogas. De ahí viene el nombre lavado de dinero. Lavar Bitcoin es dinero. Por ende, la mayor preocupación del gobierno de los Estados Unidos es el lavado de dicho dinero y las funciones que habilita, porque ya se está entendiendo que Bitcoin tiene la liquidez de muchos activos y que puede ser sin ningún problema tratado o utilizado como dinero. Por ende, la preocupación enorme de los Estados Unidos, como se pudo ver, o sea, se dejó evidente cuando se fue detrás de BitMEX por violar el Bank Secrecy Act. El Bank Secrecy Act, para tenerlo por contexto, es la única vez que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado iniciativas contra cualquier compañía de cripto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos es como la última Coca-Cola del desierto entre las personas que no quieres molestar y no quieres que te estén buscando. Ellos están dejando muy claro que su mayor preocupación es el lavado de dinero y la circunvención de sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos para prevenir que financiamiento llegue a grupos antagonistas que se están violando con Bitcoin, como se puede ver con todo lo que es y los dos sabemos esto porque somos de Venezuela. Venezuela es el primer gobierno que está tratando de beneficiarse de Bitcoin, diciéndole un minero perseguido y también hablando de muchas otras personas que estoy seguro que estarías de acuerdo con esto, Peter. Y también la otra noticia súper preocupante, si yo fuera un regulador de Estados Unidos, es que ahora el Banco Central de Irán está comprando Bitcoins. Altamente sancionado. Entonces, debidamente, el regulador de Estados Unidos, si ve que se están moviendo cientos de millones, miles de millones al día y que pueden estar moviéndose con la misma flexibilidad donde antes se movían en el sistema SWIFT, sobre el cual tenían bastante control hermético y ahora no lo tienen, naturalmente pues van a estar preocupados. Y ahora, con esto no te estoy diciendo que sí debería ser y que los Estados Unidos debería ser el policía financiero del mundo, simplemente te estoy tratando de mencionar que la preocupación primordial es el lavado de dinero. Y el hecho de que Bitcoin sea dinero alimenta esa preocupación. Básicamente, una de las cosas que se desprende de lo que has dicho es que el KIC convierte a Bitcoin en dinero, aunque lo nieguen, pero porque básicamente lo están tratando como tal, ¿no? Aunque ellos digan que no, pero un poco como que el KIC es el reconocimiento de que es dinero. Y una de las cosas que ha dicho Peter, y aquí me voy a poner en una tesis pro KIC, que me gustaría saber tu opinión, Peter, y es que decías que Bitcoin debería ser pues eso, ¿no? Para lo que se inventó, un cash digital y que nadie tenga por qué decirte en qué gastártelo o saber, mejor dicho, en qué te lo gastas y para qué te lo gastas. Decías que el KIC es necesario para los que quieren salir al mundo fiat. Una de las tesis de los pro KIC es que esto de poder gastar Bitcoin para comprar, para hacer la compra en un supermercado o para intercambiar 100, 200, 500 euros con alguien en la calle sin KIC está muy bien, pero ¿y qué pasa cuando tú no te dejan utilizar tu dinero para algo como comprarte una casa? Porque cuando estamos hablando de volúmenes grandes, ahí es donde ahora mismo quizá Bitcoin sin KIC tiene más fricción. ¿Qué opinas de esto? ¿Es algo que todavía no hemos llegado o es algo que realmente no va a poder hacerse? ¿O cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es una situación, es una condición en la que, ¿para qué queremos usar Bitcoin, no?
si queremos verlo como estamos hablando, como dinero de intercambio o si estamos pensándolo como una forma de llegar a comprar una casa. Yo no conozco muy bien las regulaciones de los otros países ni cómo se llevará esto de comprar una casa o comprar un inmueble en otro lugar, ¿no? Pero por la experiencia propia, cuando el dinero de tu país falla o no se usa para ese tipo de intercambio, por el mismo volumen como tú hablabas, porque evidentemente cuando una moneda se deprecia y una casa pasa a costar cantidades ingentes de ese dinero, entonces las personas buscan alternativas de qué otro dinero utilizar. Entonces, yo lo que pienso es que llegará el momento en que Bitcoin se generalice en el uso y no sea necesario que para tú comprar una casa, por ejemplo, por decir, por poner ese punto, tú necesites decir, mira, yo tengo tantos Bitcoin y voy a utilizarlos para comprar la casa. ¿Por qué? Porque ahorita pasa aquí en Venezuela, tú vas y compras la casa con efectivo y todos los trámites y los elementos legales se hacen con la moneda de uso legal en el país. Entonces, no sé si eso puede replicarse, no sé si es un caso específico de Venezuela que sea así. Y a las personas que están haciendo la negociación, esas personas no entregan información de dónde adquirieron esos billetes. O sea, no dicen dónde adquirieron el dinero. Entonces, no sé si eso sea, como te digo, no conozco las regulaciones de otros países, no sé si eso pueda replicar en otros países. Pero yo lo que pienso es que si vemos Bitcoin como una moneda de cambio entre particulares, entonces, ¿por qué no podría darse hipotéticamente el caso en que yo pueda transferir la propiedad de mi casa o sea, transferirle la propiedad de mi casa recibiendo yo los Bitcoin y luego haciendo todos los requerimientos legales que necesite el gobierno? No veo, no, o sea, yo en lo particular no veo la dificultad. No sé si es Mm. por lo que yo ya expliqué del caso aquí en Venezuela, cómo más o menos se maneja esa. Mm. Yo creo que al final, o sea, al Estado no le gusta Bitcoin. Estoy aquí, yo pongo mi opinión sobre la mesa. No le gusta Bitcoin porque es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Es el intento de la separación del dinero y el Estado. Y al final, que le quites el poder de algo tan goloso como es el dinero, pues ellos van a intentar dificultarlo al máximo posible. Y lo hemos visto. Si quieres cobrar en Bitcoin, tienes que o si cobrar ya sea tu salario o en tu establecimiento, poder aceptar Bitcoin por tus servicios. El problema es que vas a tener que seguir saldando tus impuestos en la moneda fiduciaria del país, ¿no? Y ahí es donde hay las tensiones. En ningún momento, no es como Wyoming, que creo que te permiten pagar los impuestos en Bitcoin, pero digamos que hay esas tensiones, ¿no? A la hora de, que supongo que alguien te podría aceptar que le pagues, como Trump, creo que fue Trump que pagó un edificio en oro. Yo creo que eso, supongo, o aceptó vender un edificio en oro, en lingotes. Creo que nadie se opone a eso, igual que tampoco nadie se opone a que te lo paguen en Bitcoin, pero la persona que recibe esos Bitcoin sí que tendrá que saldar unos impuestos de plusvalua o tendrá que fijar un valor y declararlo a las autoridades si es que ha ganado y pagar esos impuestos en fiat, ¿no? Y ahí es donde esa persona pues dirá, bueno, ningún problema, vendo una parte de los Bitcoins y pago mis impuestos en fiat, si es que no tiene fiat para pagarlo. Y el problema es que ahí es donde vendrán todas las preguntas. ¿Y este dinero dónde viene? No, me lo ha pagado P-Hall, me lo ha pagado en una compraventa. Ah, ¿y el señor P-Hall quién es? Porque claro, el señor Pijol no declaró estos Bitcoin, no declaró la compra de esos Bitcoin, ¿no? Como ahora, por ejemplo, está pasando en España, que estás obligado a declarar la compra, aunque, o lo que quieran, es un proyecto de ley, que declares las compras y la tenencia, aunque no hayas vendido, ¿no? Entonces, no lo declaró, por lo tanto, ahí es donde creo que hay la tensión. Mauricio, ¿cómo ves tú este tema? Porque introduzco otro apartado, y es que me da la sensación que Bitcoin sin KIC son pequeñas cantidades,
Pero cuando entramos a hablar de grandes cantidades, tenemos que hablar de Bitcoin, CoinKIC. Y creo que esta pregunta que le he hecho antes a Pijol va un poco por esa línea. ¿Cómo lo ves tú? No, absolutamente. O sea, y te digo, pues, recalcando aquí, resumiendo antes de los comentarios de los dos que me parecieron que estuvieron excelentes, dos cositas. El primero es que, evidentemente, el KYC va de la mano no solamente con el lavado de dinero, sino con otras cosas, que es la evasión de impuestos, como tú bien mencionas, y la otra es la entrega de beneficios. Porque, ¿qué pasa? Los gobiernos se organizan de manera que incentiven a las personas para actuar dentro de los carriles, ¿verdad? Lo que ha pasado en Venezuela es que, como la moneda no sirve y como nadie le quiere pagar impuestos al gobierno, lo que se estila es que, como la transacción legalmente se tiene que hacer en bolívares, se negocia un precio imaginario en bolívares para optimizar por los impuestos de las dos personas partes de la transacción, y se realiza una transacción bastante, digamos, entre comillas, off-chain, a través de rieles que funcionen, donde se mueve verdaderamente el valor. Ahí lo que está ocurriendo flagrantemente es evasión de impuestos y evasión de cualquier tipo de reportes hacia lo que se tiene que ir al gobierno, porque la gente no confía y no quiere irse al gobierno, ¿verdad? Por ese lado, el gobierno, pues, claro, la contraparte de ahí del gobierno que te dice es que no solamente necesito tu identidad para poderte dar estas bolsas de comida, para poderte saber dónde vives, etcétera, y todos los beneficios que vienen con el comunismo. Caso opuesto ocurre, digamos, en España, donde te dicen cuando recibes los fondos, ¿de dónde vienen estos fondos, señor? Perfecto, usted quiere hacer uso de estos fondos, díganos cuánto ganó, porque usted genera un beneficio o devenga un beneficio de vivir aquí en España por todos los servicios que usted le prestamos. Así, cuando se enferma, usted viene con su identificación y lo tratamos. Nosotros esperamos o tenemos una expectativa de que usted nos pague impuestos cuando le vaya bien. Entonces, esas dos cosas van de mano en mano, y el gobierno ata los beneficios que te da con los ingresos que tú le pagas a él. Por ende, necesita tener controles y auditorías para ver cuándo estás haciendo tú algo indebido y cuándo tiene el derecho de ir a llamarte la atención, porque él te está dando cosas a la expectativa de que tú le vas a regresar ese beneficio. Y si tú le estás escondiendo esas actividades y no le permites a ellos debidamente identificar cuánto estás haciendo para que te puedan pagar, pues ellos tendrían el mismo derecho de decir, pues yo no creo que usted está en una posición de beneficiarse de lo que nosotros ofrecemos como gobierno. ¿Sí me explico? Entonces, es una especie de mano en mano, y de nuevo, no quiero decir que está bien, porque hay gobiernos que están mal organizados, pero de ahí es el origen, digamos, según yo, de todo este requerimiento y esta cadena de requisitos. Ok. Mauricio, claro, Mauricio habla con respecto a gobiernos como que funcionan adecuadamente, ¿no? Estados que funcionan y respetan las instituciones. Pero es que tampoco podemos hacernos, no podemos evitar recordar cuando las personas en Estados Unidos también le decomisaron su oro. A través de una resolución de un gobierno, violaron la propiedad de las personas, y las personas que tuvieron que entregar su oro fueron las personas que estaban registradas, que sabían dónde vivía y dónde estaba el oro. Y si no lo hacían, básicamente el gobierno les decía que les iba a enviar a prisión. Entonces, no solamente las cosas hay que verlas cuando los gobiernos no funcionan, ¿no? Porque, claro, si no hay instituciones, de repente tú estás como más precavido en las cosas que vas a hacer. Pero yo creo que cuando hay instituciones que funcionan y las personas confían en esas instituciones, también esas instituciones en cualquier momento pueden darse la vuelta y decirte, mira, ya va, ok, ven acá, ahora necesito lo que tú tienes, que puede pasar con Bitcoin, necesito esos Bitcoin que tú tienes, porque son escasos, porque son pocos como los podemos obtener, y si yo los necesito, tú me los tienes que entregar, si no, vas atrás de las rejas. Entonces, yo creo que está bien confiar en los gobiernos porque respetan las instituciones. Entendido yo, vino luego del agreement de Bretton Woods, que básicamente lo lideró el Banco Central estadounidense y obligó a los bancos centrales aliados a tomar un peg contra el dólar para reconstruir el sistema financiero global luego del final de la Segunda Guerra Mundial y reconstruir la hegemonía del dólar. Y yo me atrevería a decir que esas personas que hicieron este intercambio, pues aunque no habían estado muy contentas al principio,
la línea generacional de sus familias estará muy agradecida por esa decisión. Pero bueno, eso queda a debate, obvio. La Orden Ejecutiva 6102, lo acabo de buscar, es de 1933. Esta es la por la que el presidente Roosevelt obligó básicamente a vender a un precio fijo el oro que tenían los americanos al Banco Central, ¿no? Para tener todas las reservas centralizadas. 1933. Bretton Woods fue posterior, 11 años después, 1944. Vale, pero fue después de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Ok. No, perfecto. Sí, no, está bien, está bien. En ese sentido, pues sí, no, como te digo, yo no estoy diciendo que estuvieron en lo correcto. Yo no estaba, y de hecho tengo poco contexto histórico de haber estado en ese preciso momento de antes de Bretton Woods. En mi mente, y te lo digo abiertamente, yo tenía entendido que la decomisión del oro había venido caso seguido de Bretton Woods. No, como te digo, esta información no me cala de la mejor manera sabiendo que lo hicieron premeditadamente antes de esto, pero como te digo, o sea, no tengo suficiente contexto como para decirte fue correcto o no fue correcto, dada la situación en la que estaba el Banco Central en aquel momento. Pijold, no sé si quieres añadir alguna cosa. No, recordad que primero le decomisaron el oro a las personas y luego se lo decomisaron al resto de los países. La primera fue cuando la resolución que dijiste tú, Lunati, y la segunda sí fue con la que comentó Mauricio con el Tratado de Bretton Woods. Sí, 1971 también con el Nixon a ver. y el fin del patrón oro, el último Sí, vestigio. a ver, pero se la quitaron, esa vez en contexto de, yo me imagino que en la primera instancia lo habrán hecho para financiar, digamos, la guerra en aquel entonces, porque si la perdían se iban a morir todos. Y la segunda es que cuando el ejército estadounidense gana la Segunda Guerra Mundial, pues se afinca en lo que es el Congreso de Aliados y los obliga a aceptar el Bretton Woods Agreement, que básicamente dice, que esto sí lo tengo bastante reciente, los aliados, los bancos centrales de los países aliados aceptaron una tasa de cambio fija al dólar y el dólar, como la base de ese esquema, iba a tener el único respaldo del oro, por ende todo el sistema entero iba a estar anclado al oro, pero eso no lo hicieron porque les provocó, o sea, eso lo hicieron porque luego de que se gastaron miles de millones y millones de vidas se perdieron, pues digamos, el campeón o la fuerza que logró esa victoria tuvo una influencia muy, muy grande en cómo en la arquitectura de ese sistema al final. Claro, Sí, disculpa. Sí, adelante. No, yo lo decía era porque este tipo de comportamientos se replican en la historia. Y no sé si recuerdas, Mauricio, que salvando las comparaciones, ¿no? Nosotros, aquí en Venezuela se vivió algo parecido con el tema de los controles cambiarios. Entonces, el gobierno te obliga a usar una moneda, que es la moneda de ellos, la moneda que ellos emiten, prácticamente decomisa el resto, del resto del dinero, o sea, el dólar, los dólares, o en este caso, y las personas quedan sin acceso a esas monedas. Solamente las personas que saben lo que puede ocurrir son las que buscan refugiarse en el dinero duro. Entonces los gobiernos te llevan a usar su dinero, decomisan el dinero duro o el dinero que las personas al final buscan usar y luego termina toda la población empobrecida y al final de cuentas buscando la moneda que era la que el gobierno había centralizado y había obtenido para él. Es lo que estamos viviendo ahorita aquí en Venezuela. A la final, las personas se empobrecieron usando el bolívar y a fin de cuentas, todos se dieron cuenta de que la moneda que mantenía el valor en el tiempo era el dólar y ahora todo el mundo quiere usar el dólar. Pero ya cuando ha sucedido todo lo que ha sucedido. Entonces, esto es lo que yo creo que debemos evitar los usuarios de Bitcoin, tanto los que lo ven como un dinero, un cash digital, o los que lo vemos como un oro 2.0. Evitar que el momento que los gobiernos se sientan desesperados o se sientan que ellos deben tener acceso a esas monedas, evitarles que sea fácil conseguir dónde está ese dinero y quiénes son las personas que lo tienen.
porque van a hacer todo lo posible para obtenerlo, todo lo posible. Sí, y me parece que es un muy buen punto. Y de hecho, Pivo, yo lo viví y lo vivimos igual. Yo creo que esto parte en base a la confianza que tiene un ciudadano con un gobierno. Y parte, yo creo que antes de KYC y no KYC, yo creo que antes de eso, la persona tiene que decidir si este gobierno, si él confía en la fuerza democrática de su país y en su gobierno. Por ejemplo, ¿por qué digo eso? En el caso de Venezuela, donde no hay confianza en el gobierno, las personas evidentemente, Pijolt, como tú bien sabes, yo creo que podría contar con las manos las personas que se sienten cómodas teniendo dólares en un banco dentro de Venezuela. O sea, la mayoría de las personas que tienen valor fuera de Venezuela, si 100 dólares lo tienen offshore, fuera de las manos del gobierno. Porque esa es la única manera que el venezolano sabe que un dólar va a estar seguro, ¿verdad? En el caso de Venezuela, el gobierno nos ha demostrado a través de 25 años que siempre toma la decisión equivocada. Por ende, un ciudadano racional diría, no voy a tener mis activos a la visibilidad del gobierno, porque no tampoco te beneficias del gobierno, ¿verdad? Si tomamos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ahorita, es un banco central que te está dando estímulo, es un banco central que sale y apoya a los mercados, es un banco central que cuando no hay un presidente elegido sale un jueves a las 2 de la tarde a decir que van a apoyar pase lo que pase y levanta los mercados. Es un banco central que ha venido apoyándote como ciudadano o bien seas emprendedor o lo que sea que estás dentro de ese país y que tú has ido pagando impuestos y te has ido beneficiando del sistema. Si existe una guerra mundial y el Banco Central o tu gobierno te hace una orden, ¿sabes?, extraordinaria de que es absolutamente necesario para defender los intereses del país, que tú les des tu oro y que ellos te paguen un precio justo, porque me imagino que en aquel entonces tampoco fue que se lo quitaron a la gente, entra nuevamente en juego esa decisión. O sea, si tú piensas que el gobierno de verdad va a tomar tus recursos y hacer algo que en tu beneficio, pues para eso se crearon los gobiernos. Los gobiernos los creamos para defendernos de nosotros mismos y para protegernos de actores malos que están en otras partes del mundo. O sea, es para organizarnos. En verdad, un gobierno es gente. El momento en que uno pierde la confianza en ese gobierno, no importa que sea Bitcoin, no importa que sea dólar, no importa que sea lo que sea, te tienes que ir. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que la definición, o yo creo que las cosas que se sientan más en la capacidad que crea que tenga un individuo de poder ejercer cambios sobre su gobierno. ¿Sí me explico? Porque la decisión no es cambiar el país. La decisión más fácil sería cambiar el gobierno. Pero esa es una decisión que no muchos queremos tomar, porque la mayoría de la gente ve la política ahorita como una molestia. Cuando en realidad yo creo que es un grave error hacer eso, como pasó en Venezuela, cuando se deja que la política se haga por la gente menos preparada y que tenga el guáramo, digamos, o el más bravo, pues, o la persona que le provocó, pues ya vemos cómo termina. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que por más que sea una conversación acerca de KYC, es una conversación acerca de qué significa el gobierno y qué tanta capacidad tiene un ser humano de mejorar esos esquemas. Está apasionante. De verdad, me encantaría. Porque esto lo pongo ahora yo en antena. Normalmente envío las preguntas a los invitados antes de venir. Pero recientemente me he dado cuenta que cuando no las envío los pods quedan mejor y efectivamente en este pod lo estoy corroborando. Pero me encantaría ahora, esto quizá luego en privado os pasaré la estructura del pod para que riáis un rato y veáis que el pod está totalmente del revés, pero es que está genial, está apasionante y esto me emociona muchísimo. Traigo cosas que extraigo de vuestras palabras. De Pijol extraigo que Bitcoin es un hedge, ¿no? Como un seguro de cobertura, de protección contra no solo un mal político,
porque puedes estar en un país con una buena democracia, sino es una protección contra un mal político futuro, es una protección contra una mala política en general, presente o futura, y que por eso vale la pena no tener tus bitcoins con KIC. Luego también, una de las conclusiones a la que estoy llegando, escuchando también a Mauricio, es que el bitcoin sin KIC pues sí que está más relacionado con el individuo y con las pequeñas cantidades, pero que sin duda a lo que es, cuando hablamos de grandes cantidades de movimientos corporativos, de fondos, etcétera, eso estamos hablando de KIC, porque al final mover tanto valor sin levantar alguna alarma, y más con Bitcoin que todo se puede trazar, pues sí, no te queda otra. Y si no, podemos rescatar el caso de este usuario que había utilizado el Silk Road y que creo que era la cuarta wallet con más Bitcoin toda junta, que ha sido ahora confiscado por Estados Unidos, porque ese usuario, no sé en qué año fue, en 2014-15, cometió el error de vender 100 Bitcoins y pasar un proceso de KIC, y entonces, con ese gran volumen, Estados Unidos ahora ha dicho, lo ha localizado, y ahora creo que le ha expropiado no sé si han llegado a algún acuerdo de algún tipo de no te va a pasar nada, pero no te va a pasar lo mismo que a Ross, pero los bitcoins vienen para aquí. También he de decir que no he leído mucho sobre el tema, o sea que perdón si he faltado a la verdad. Pero bueno, son los peligros del KIC. Pero sí que hay como dos divisiones, grandes volúmenes o pequeños volúmenes. Hemos hablado de evasión fiscal. Y eso es algo que se relaciona siempre con el Bitcoin sin KIC. Yo pongo ya sobre la mesa que tú puedes tener Bitcoin sin KIC y pagar tus impuestos. No está reñido. Simplemente es, pues, yo lo he comprado y no tiene por qué nadie saber que lo he comprado. Tengo un comprobante, ya sea en HODL, en BISC o donde sea, y el día de mañana, cuando lo quiera vender, pues yo demostraré que hice una transferencia, aquí está todo apuntado, y pago mis impuestos. No está reñido tener Bitcoin sin KIC con pagar tus impuestos. Pero ahora diré yo una cosa, y es una pregunta que lanzo a los dos. Me decía BitDop, cuando grabé con él, que la independencia de Brasil sucedió porque Portugal le pedía un quinto de los impuestos, de un quinto de todo lo que recaudaban, ¿no? Un 20% de impuestos de la madre patria. Entonces se rebelaron y por un 20% de impuestos se independizaron, ¿no? Ahora mismo, pues a ver, no sé cómo será en Venezuela, no sé cómo será en Canadá, pero me imagino que parecido a Europa, aquí depende de lo que ganes, te puedes ir, y si eres empresario, te puedes ir cerca de un 50%, 40 y largos, ¿no? De todo lo que ingreses se acaba yendo al Estado. ¿Es la evasión fiscal una forma de manifestarse contra el sistema que al final parece difícil cambiar desde dentro? Mauricio. No, definitivamente. O sea, definitivamente es una forma en la cual la gente se expresa su descontento con el gobierno. Yo me atrevería a decir que no es la correcta. ¿Por qué? Porque si a ti te interesa tu potencial futuro en ese país, pues si en algún momento te encuentras en diferencias con el gobierno, que se entera de lo que tú en verdad estás haciendo, porque ellos tienen formas de hacerlo, pues eso te va a causar bastantes estragos o problemas en el futuro, ¿verdad? Porque hay ciertas consecuencias que te tomas cuando tú haces ese tipo de moneda. Con esto no quiero decir que todos los esquemas de impuestos son los correctos y que cobran los montos correctos. Eso está de parte de cada país y de cada quien. Sin embargo, la mayoría de los países que tienen estructuras de impuestos desarrolladas o coherentes permiten que tú te beneficies bastante. De hecho, no son para nada exhaustivas en lo que respecta a Bitcoin. Con Bitcoin solamente pagas impuestos cuando tienes una ganancia. Incluso, esto es un plug, si tomas un crédito con Leden y no vendes tu Bitcoin, nunca creas un evento taxable. Por ende, no tienes que pagar impuestos de capital o de ganancias en ese efectivo nuevo que te está llegando. Hay muchas herramientas para optimizar tu tratamiento desde el punto de vista de impuestos.
Por ende, yo me atrevería a decir que mejor solución antes de protestar contra el gobierno de esa manera sería hablar con un contador y buscar las formas de optimizar tus, ¿sabes? Lo que tienes que pagar por el deber ser antes de potencialmente abrir un riesgo enorme a futuro si algún día decides que quieres montar una empresa. Pijol. De nuevo, este punto va de acuerdo a cómo funciona el dinero de tu país, ¿no? Porque imagínate a un venezolano que tú le digas, mira, tienes que pagar, hace 3 años, pongamos un ejemplo, compraste con el esfuerzo de tu trabajo, compraste algunos bitcoins, fuiste un visionario, viste, bueno, antes que se deprecie la moneda rápidamente como está ocurriendo, voy a comprar algo de esto de bitcoin. Lo compras, lo tienes en tu cartera. Y que al día de hoy obtengas un beneficio en el sentido de que tu dinero no se depreció como estaba impuesto que se depreciara. Entonces vas y quieres comprar lo que sea. Entonces tienes que pagar impuestos después que destruiste la moneda, después que hiciste lo que quisiste con el dinero, destruiste al poder adquisitivo de las personas con la inflación. Entonces vas a pedir también impuestos. Le vas a pedir impuestos a una persona que se cuidó de esa destrucción. Entonces, lo que yo creo es que lo que está pasando en otros países es que esto ocurre de una forma lenta y progresiva y las personas no se dan cuenta de que esto está ocurriendo. Pero, por ejemplo, el caso de nosotros aquí en Venezuela, yo creo que el mayor riesgo que tú puedes asumir es quedarte con los bolívares y pensar, bueno, que mañana tendré menos, o qué será más, o cuál es la preocupación mayor, que mañana tenga ganancias y tenga que pagar impuestos sobre esa ganancia. No, yo creo que lo más importante es tú cuidarte ahorita, cuidar a tu familia, resguardar el dinero que tú tienes ahora, ¿verdad? Y luego, bueno, gastarlo de la forma en que tú creas conveniente gastarlo. Porque creo que es una situación en la que te pone el mismo país, la misma situación del país te pone en que tú tomes decisiones de qué es lo más beneficioso para ti como persona que pensar en que, bueno, qué es lo más beneficioso para el país como un todo. Pues. Entonces tú primero tratas de salvarte tú y luego verás qué es lo que ocurre con el resto. Entonces, pienso que esto de los impuestos y de la destrucción que es lo que creemos todos. Al final, los que estamos en Bitcoin, lo que pensamos es que el dinero, los gobiernos están destruyendo su propia moneda. Entonces, que tú luego me pidas impuestos por yo cubrirme de la destrucción de la moneda que tú estás propiciando, es como un poco hipócrita, pues, de parte de los estados. ¿Algo a añadir, Mauricio? No, o sea, simplemente que como te digo, volviendo al tema de la relación que tú tienes como persona con tu gobierno. O sea, evidentemente en el caso de Pijol, o en cualquier caso de cualquier venezolano, es un país donde la gran mayoría de las personas está buscando cómo no trabajar con el gobierno y sabes que ese gobierno va a crear un muy mal futuro para lo que queda del país. O sea que por ende que hay muy pocos incentivos para que tú actúes de una manera que sea a largo plazo beneficiosa para el país entero. El problema que pasa cuando el país desciende en este tipo de caos es que todo el mundo empieza a actuar por sí mismo. Cuando todo el mundo actúa por sí mismo se olvida completamente el colectivo y el país desciende a una anarquía entera. Entonces, aunque sí creo que es importante que celebremos la soberanía y el individualismo, es importante entender que los gobiernos no se crearon porque pensamos que el individualismo era muy chévere. Los gobiernos se crearon porque eran conflictos de grupos enormes de humanos, los cuales nos asentamos y nos organizamos y logramos, ¿sabes?, una especie de armonía bajo esta organización social que tenemos. Ningún gobierno se podría sostener en un punto donde todo es absolutamente privado y no se pagan impuestos. O sea, yo veo eso como una especie de distopia un poco a lo Venezuela. Y creo que es importante que, aunque sí es importante celebrar la soberanía y el individualismo del punto de vista de que una persona en un régimen oprimido tiene que tener las opciones para salir de ese régimen oprimido, tenemos que tener la misma madurez para entender que cuando esa persona salga de un régimen oprimido necesita crear
un ambiente colectivo de armonía con un grupo grande de humanos que se logra con un gobierno según lo entendemos hoy. Al final con unas reglas de consenso, que es en lo que se basa Bitcoin, ¿no? Cuando vivir en sociedad requiere de consenso y de normas. Seguramente el problema aquí es lo que he mencionado yo antes, que el Estado no siempre ha tenido el poder del dinero. Cuando hay una frase que me encanta y es de una pequeña serie que se hizo aquí en España, en Movistar, que es sobre la peste, ¿no? En la época de cuando España tenía, pues eso, el imperio español, ¿no? Y hay una escena muy buena de unos políticos en Sevilla que discuten, ¿no? Tienen que cerrar, en verdad, un poco lo que está pasando ahora con la pandemia, tienen que cerrar los comercios porque la peste está en el pueblo y ellos lo están escondiendo, pero ellos no quieren cerrar el puerto porque entonces les deja de entrar oro. Entonces ellos, al contrario de lo que está pasando ahora, en lugar de cerrar comercios de primeras, lo que hacen es esconden el problema para que el puerto siga abierto y el oro siga fluyendo. Porque no tienen, eso es lo que me fascinó de esa escena. No estoy ni recomendando la serie porque yo no vi más que 2 capítulos. Pero me fascinó la escena porque era la demostración de que un político sin el poder del dinero piensa como un empresario, ¿no? O piensa como maximizar, intentar que el motor económico, que la economía no se detenga. Yo supongo que aquí el problema de ahora es eso, ¿no? Que vivimos o sea, quizá el problema no son los gobiernos, esa es mi reflexión, mi participación en el pod. Quizá no es un problema de los gobiernos, sino es un problema de los gobiernos que tenemos ahora desde que controlan el dinero. Porque básicamente están viciados y no son eficientes, y cuando tienen un problema es mejor no tener que decirle a no sé cuántos funcionarios, oye, os tenéis que ir fuera porque 1, no hacéis falta y 2, no os podemos pagar. Es mejor seguir imprimiendo dinero, tener a todo el mundo contento, y como la inflación es medio oculta y no se dan cuenta, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Y es la sensación, en el modelo en el que estamos, yo creo que la enfermedad es el monopolio del dinero. Tengo dos preguntas más, también si queréis a comentar sobre esto, pues sois libres. Os lanzo la primera, os la voy a hacer a los dos, con el enfoque cambiado. Empiezo por ti, Mauricio. Promocionar la compra de Bitcoin sin KIC ¿es empujar a los usuarios a un problema futuro? Depende del usuario. No necesariamente. Y como te digo, la razón por la que digo eso es que tengo bastante tiempo que no miro ni siquiera una plataforma que facilite servicios sin KIC. Evidentemente yo creo que hay un riesgo desmedido desde el punto de vista del operador de la plataforma, no tanto del cliente, porque para el cliente siempre va a ser una opción. Del punto de vista de un operador, de la empresa. De la empresa, sí. Cualquier empresa a escala que esté promocionándose como una plataforma para prestar ese tipo de servicios, pues se está abriendo. Yo creo al día de hoy probablemente el riesgo más grande que existe en nuestra industria, que es el riesgo de antilavado de dinero por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo creo que esto va a continuar, en verdad. Yo creo que siempre va a haber un emprendedor que vea la zanahoria enfrente, como dicen aquí, y se le lance de lleno, porque la tentación es muy grande. Hay muchas personas que están tratando de buscar este tipo de servicios. Por ende, siempre yo creo que habrá un alma que busque la manera de satisfacer esas necesidades. Sin embargo, como te digo, ¿es un riesgo para el usuario como tal o no? No sé. Hay personas muy expertas que lo hacen, que es la manera en que siempre han comprado y se sienten muy cómodos haciendo esto. Hay personas que no saben qué es Bitcoin. Entonces, ¿sabes? Puede ser que exista una plataforma sin KIC que preste un servicio muy fácil para este tipo de servicios, para esta compra, perdón. Pero el flip side de eso es que sin KIC yo no te estoy identificando, y yo como operador tampoco tengo suficientes herramientas para ayudarte en el caso de que tengas algún inconveniente, bien sea con la transferencia, con la compra, con el retiro, etc. Entonces,
no creo que sea necesariamente empujar al usuario por un barranco. Quizás tratar de venderle a una persona que la única manera de que comprar Bitcoin y la única manera en que te puedes sentir Bitcoiner es si lo compras sin KIC y tienes custodia propia. Quizás esa no es la mejor manera para una persona que nunca ha experimentado con Bitcoin. Sin embargo, como te digo, depende muchísimo del contexto. En un país como Venezuela quizás sería menor riesgo canalizarlos hacia una empresa que preste este tipo de servicios sin KIC con la supuesta alternativa siendo a un gobierno claramente criminal. Entonces, como te digo, es una decisión que depende mucho del contexto. P-Hold, empujar o llevar a la gente a que compre Bitcoin con KIC, promocionando pues servicios de exchange centralizados, etcétera, etcétera, ¿es empujar a la gente a un problema futuro? Bueno, yo creo que no solamente un problema futuro, sino un problema que estamos viendo actualmente, ¿no? Cuando las plataformas son hackeadas, los hackers se hacen con toda la información de ubicación y nombres y teléfonos de las personas y luego comienzan a escribirle estos números o enviar correos a estas personas. Y muchos han perdido sus monedas así, por entregar información personal que luego es robada a estos intercambios. Y le hacen este tipo de ataques de ingeniería social, enviándoles información, enviándoles link para que las personas accedan a esos links y luego esas monedas terminen entregando las monedas tranquilamente a ladrones. Yo creo que es un problema no solamente de que un gobierno te decomise el dinero, sino que también que es un problema de que cualquier criminal también se puede hacer con tu información y te puede terminar robando tus monedas. Última pregunta para los dos, es la misma en este caso. Os quería pedir una reflexión final. Hay mucha gente que... Es que en verdad, o sea, yo recibo mensajes de gente que me dice, ostras, yo soy de los que ha empezado mal, yo soy de los que ha empezado con KIC, ¿no? O sea, yo soy consciente que yo, digamos, yo tengo una opinión, ¿no? Y es la que pongo en todos mis pods y es un poco a la que dirijo todos mis pods, por eso son mis pods, ¿no? Y entonces gente que me escribe eso, pues entiendo que se suma a mi manera de ver el mundo, también entiendo que a la manera de ver el mundo de P-Hold, y lo ven como una manera errónea, ¿no? Errónea, o sea, no, en cierta manera se puede deshacer ese error si lo consideras un error, ¿vale? Supongo que Mauricio no tendrá algo diferente que decir sobre esto. Pero lo que quería decir ahora es abrir la puerta, en general, a vuestra opinión, a una reflexión para alguien que ha escuchado esto porque tenía dudas sobre esto del KIC y ha entrado, porque voy a poner, ya os lo adelanto ahora, o sea, la portada va a ser K.I.C. O sea, grande, muy grande. Eso va a ser el claim, ¿no? Y entonces, pues puede haber gente que esté dudando entre qué hacer y esté escuchando esto por primera vez. ¿Qué reflexión le haríais? Si alguien está dudando entre comprar Bitcoin con KIC o acumular Bitcoin con KIC o sin KIC, ¿qué le dirías, Mauricio? A ver, depende del país en donde te encuentres y de la situación que quieras hacer. Yo de verdad creo que no hay una manera correcta o incorrecta de utilizar Bitcoin. La gente utiliza Bitcoin como decidas o como mejor se acople a lo que necesitas. Yo lo que te diría es que si estás pensando en no utilizar Bitcoin con KIC, yo creo que ahí hay una... O sea, eso es lo que me señala a mí, en cierta manera, es que o quieres cambiar tu gobierno o quieres cambiar tu país. Una de las dos cosas, porque no confías en ninguna de las dos, ¿verdad? Si tú estás tratando de cambiar tu gobierno, cambiar tu país, o te quieres ir, o estás en planes de irte, o estás convencido de que ese país no va a funcionar o que no hay manera de cambiarla, pues yo te recomendaría que utilices cosas que no le van a dar tu información a ese gobierno o a ese país que quieres cambiar. Si estás pensando en el largo plazo,
si te encuentras en un país donde se respeta la ley, donde te pueden causar ciertas consecuencias si se logra identificar que tú no estás cumpliendo con tus requerimientos como debido, yo sugeriría a las personas que busquen la mejor manera de cómo, digamos, satisfacer esos requerimientos, ya que si te quieres quedar en tu país, si quieres construir una familia, si quieres construir un negocio, tarde o temprano eso te puede pasar factura. Entonces yo sugeriría que si estás en pro de algo a largo plazo y que confías en el gobierno en tus compatriotas con su capacidad de ajustarse o adaptarse como sea necesario, pues yo no veo el mayor problema con utilizar KYC, porque eso es parte de hacer que el sistema en el que vives funcione. Pero como te digo, si el sistema en el que vives ya no funciona y ha de hecho funcionado en tu contra, pues tus incentivos son muy diferentes para ayudar a ese sistema. Pijolt, ¿qué reflexión les harías? Bueno, una reflexión sería que mientras pueda evitar las plataformas en las que tenga que entregar información personal, lo evite. Use plataformas que no requieran entregar este tipo de información, que luego terminan como uno hackeadas y la información de los clientes termina entregada o en las peores manos, pues. Y segundo, que si ya han comprado con KYC y piensan comprar monedas sin KYC, evitar unificar o mezclar estas monedas adquiridas en métodos diferentes, pues. Que usen donde han comprado las monedas KYC sean como unas monedas específicamente para usar en sitios donde hay KYC. Y las monedas que han sido adquiridas en donde no han aplicado el KYC, la utilicen para pagos o compra de productos donde donde no se le solicite información personal para operar. Esa sería básicamente mi recomendación. Y lo otro es tener al tanto de que si han adquirido monedas a un tercero, sea en efectivo, sea con lo que sea, preguntarle también a la contraparte, en caso cuando son pagos así, P2P, preguntarle a la contraparte si esas monedas en algún momento han sido adquiridas con KYC. Y también saber para qué usará esas monedas que han sido adquiridas con KYC. Porque en caso de que vayas a usarlo para hacer algunos pagos, algún pago donde tú consideres que sea importante que las monedas no tengan ningún tipo de marca, entonces tendrías que usar métodos como métodos de CoinJoin, donde no rompas el enlace entre lo que sucedió en el pasado con esas monedas y lo que va a ocurrir o suceder en el futuro con esas monedas que adquiriste, pues. Entonces esas serían básicamente mis reflexiones y recomendaciones a las personas que se inician en el mundo de Bitcoin. Definitivamente el mundo KIC es mucho más sencillo y esa batalla la tienen ganada, porque es tan sencillo como descargarte una app, poner tus datos, empezar a comprar. No tienes que plantearte qué es un CoinJoin, no tienes que plantearte... Ahora te escuchaba y este caso tan extremo de casi que hacer de chain analysis tú, ¿no? De, oye, yo te pago con esto, pero ¿para qué lo vas a gastar? No vaya a ser que luego me incrimine en algo, ¿no? O sea, al final esto es... me da o sea, me explica la situación extrema que puedas estar viviendo en Venezuela, ¿no? Donde has de ir con mucho cuidado y de ahí la importancia pues de saber, ¿no? Con qué bitcoins estás jugando. Yo antes pensaba, ha habido muchas preguntas que no he hecho porque al final este tema es muy interesante, pero una de las ideas es la famosa fungibilidad, ¿no? De que un bitcoin deje de ser igual a otro bitcoin porque uno es sin KIC o viene de un origen que ha tocado por ejemplo, algún mercado de Darknet como Silk Road, mientras los KICs limpios los Bitcoin con KIC o incluso los Bitcoin recién minados, ¿no? Que acaben teniendo
diferentes valores, aunque todos sean un Bitcoin, por decirlo así. Ese es otro tema a tratar que también se relaciona con el KIC. Pero bueno, para ir cerrando, os doy las gracias a ambos. Mauricio, ya lo sabes, me encanta lo que estáis haciendo en Leden en general. Pondré los links debajo. Si alguien pues tiene Bitcoin con KIC, le interesa no vender esos Bitcoin y pedir un crédito para no generar un evento impositivo, pues que le eche un vistazo a Leden, que lo hacen bien y que luego está Mauricio siempre explicando todo lo que haga falta contestar. Leden, Mauricio, muchísimas gracias por haber venido y por haberte animado, aun sabiendo que yo soy también de ese lado más sin KIC, pues haberte animado a venir y a charlar con Pijolt y conmigo. No, vale, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer. Yo lo que digo es que, mira, esto es de todos al final y entre todos tenemos que llegar a la solución. O sea, sentándonos como viejos y gritándole al cielo por un lado de nuestros lados individuales, nunca vamos a llegar a un acuerdo o debatir estas ideas que me parecen súper importantes. Pijol, también, primera vez en el pod. No hemos tenido nuestra charla inicial como hago con todos los invitados, un poco para saber cómo llegas a Bitcoin. Pero bueno, ya lo sabes, te espero. No voy a decir el tema para que siga quedando en sorpresa, pero te espero pronto en el pod para poder charlar más de tú a tú dentro de poco. Gracias por la invitación, Luna. Gracias por invitarme a compartir con Mauricio y es un compromiso siempre estar. Perfecto, pues nada, estamos en contacto y un saludo.